Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy y en esta ocasión nos acompaña el doctor Edgardo Ulises Benítez Eslava, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Las lecciones aprendidas de planificación en países extranjeros. De igual forma, nos acompaña nuestra presidenta, el ingeniero Lourdes Ortega Alfaro. Muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy por acompañarnos. Adelante, Lourdes, por favor. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. A nombre de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco la presencia del doctor Edgardo Benítez Eslava, quien también es miembro de nuestra mesa directiva y que será nuestro ponente el día de hoy. Esta es nuestra última reunión del ciclo de conferencias y para cerrar con el broche de oro, nos gustaría hablar un poco de planeación como la base de todo el sistema de gestión, ya que conforme mayor es el grado de desarrollo que tenemos de nuestros proyectos, menores desviaciones podríamos esperar durante nuestra ejecución. Para ello, consideramos importante ver hacia afuera de nuestro entorno, ver qué se ha hecho y cómo se maneja la planeación en diferentes países, a fin de tener un punto de partida para mejorar nuestros procesos. Es precisamente este tema que el doctor Edgardo Benítez, en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, han desarrollado en un estudio de planeación en el entorno global y el día de hoy nos estará compartiendo estas lecciones. Gracias por acompañarnos, doctor. Y a continuación el ingeniero Fabián Alférez nos leerá la semblanza de nuestro ponente. Muchas gracias, Lourdes. Sí, antes de darle la palabra al doctor Eslava, leeremos su semblanza. El doctor Edgardo Ulises Benítez Eslava obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en la École Nationale du Pont Paris Tech, Francia, donde previamente realizó la maestría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Regional, en un programa conjunto entre esta institución y la Universidad de París I, la Sorbona y el Instituto Francés de Urbanismo. Previamente recibió el título de Ingeniero Civil y de Maestro en Ingeniería, Medalla Gavino Barreda y Mención Honorífica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha completado diplomados en Administración de Proyectos en la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos en la Facultad de Economía de la UNAM, Política y Gestión de Agua en la Calidad de Proyectos, Gestión de Agua en la Calidad de México, en la Facultad de Ingeniería, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad y de Finanzas Corporativas de la UNAM. La experiencia profesional del doctor Edgardo Benítez se ha desarrollado inicialmente en el grupo Ingenieros Civiles Asociados y como director de Desarrollo de Negocios de Agua y Energía en el grupo Buffet Industrial, así como investigador en el Instituto Francés de Urbanismo. En ambas empresas tuvo oportunidad de encargarse de la gerencia de proyectos para diversos estados de la República, petróleos mexicanos, gobiernos municipales y empresas privadas. Desde el año 2004 realiza actividades de consultoría
y de conferencias en temas de la gestión de servicios públicos y otros diversos inherentes a la economía de la infraestructura y servicios públicos. También se ha desempeñado como director en una amplia gama de proyectos de infraestructura y servicios públicos en diversas empresas de ingeniería y construcción. Actualmente colabora como director de proyectos en la empresa Aleph Ingenieros Consultores. El doctor Edgardo Benítez Eslava cuenta también con experiencia docente. Actualmente es profesor de asignatura de las materias de planeación, de ingeniería y políticas públicas y de administración de proyectos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es fundador y director desde el 2017 del Laboratorio de Planificación, Evaluación e Ingeniería, la PEI, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Laboratorio de Ideas e Investigación en temas de planificación, economía, análisis financiero y regulación de proyectos de infraestructura y servicios públicos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos este día. Agradecemos mucho su presencia y le cedemos la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos. Voy a empezar a presentar la ponencia que traigo preparada. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer la amable invitación de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, en persona de la ingeniera Lourdes y del ingeniero Fabián, para llevar a cabo esta presentación en la cual expondré los avances de las investigaciones que nuestro laboratorio realiza sobre la planificación, la evaluación y la ingeniería concerniente a la infraestructura en países extranjeros. El tema de hoy está relacionado con el quehacer de la ESMIA, en el sentido de que la planeación es parte del proceso de la administración, en este aspecto, pública. Además de que la PEI mantiene un pie de investigación en muchas áreas, pero fundamentalmente en la de ingeniería e infraestructura, que conforman nuestros bienes de capital como nación y que es el tema de la gerencia de proyectos de infraestructura. El nuestro es un laboratorio que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de un laboratorio de ideas, como lo mencionaba el ingeniero Fabián, sobre la planificación, la evaluación de proyectos y de ingeniería, que comenzó como un taller de investigación sobre economía de la infraestructura y los servicios. Cada integrante que pueden ver en esta diapositiva se encarga de 3 temas de investigación. Primeramente, el estudio de un objeto, de un tema correspondiente a su tesis o a sus intereses personales dentro de las áreas del conocimiento que se investigan en el laboratorio. En segundo lugar, del análisis de casos de planeación y evaluación de infraestructura de un país que aporte conocimientos al estudio de la problemática de México. En fin, se encargan también de estudiar metodologías en términos de planificación y evaluación, pero también de regulación de infraestructura y servicios, tal como la administración de proyectos. Como se puede apreciar en la diapositiva, periódicamente realizamos coloquios en las instalaciones universitarias o externas a la Facultad de Ingeniería, en las cuales presentamos los avances de nuestras investigaciones. Además, hemos contado con el apoyo de expertos de diversas instituciones, como la Comisión Reguladora de Energía, el Fondo Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto Politécnico Nacional, que nos ayudan a presentar el estado del arte de las diversas áreas de la ingeniería. Dicho de otro modo, hacia dónde va la ingeniería. Los temas de investigación que desarrolla cada investigador están relacionados con las siguientes áreas: esquemas de contratación de infraestructura, entre ellos asociaciones público-privadas, concesiones, farming out, affermage. El estudio de las experiencias de otros países nos permite conocer y manejar diversas formas de contratación que se utilizan en esos países y que algunas de ellas son diferentes a las que utilizamos en México. Algunas veces son más provechosas, ¿no? El desarrollo, también otro tema es el desarrollo balanceado del uso de suelo. Otro es el estudio de la importancia que tienen la mejora continua y la calidad en la operación y mantenimiento de infraestructura. También la rentabilidad financiera del desarrollador del proyecto, del constructor y del operador de la infraestructura es un tema que nos interesa bastante, porque no son las mismas condiciones ni los mismos resultados para cada uno de los participantes, ¿no? El otro tema que nos concierne también es la determinación del capital de inversión, operación y de reinversión. Y finalmente, un tema muy importante que
al cual queremos llamar estudios es el de la recuperación de inversiones y de las fuentes de repago. Hemos descubierto que recursos públicos, o bien si se desea optar por un esquema de mercado, pues se puede elegir que sea el uso del mismo. Lo que sería difícil de aceptar sería de que la misma persona pague por el servicio 2 veces, como contribuyente y como usuario. Muy bien, ahora ya podemos entrar en materia. Y una de las primeras preguntas que estoy seguro se harán es, ¿por qué estudiar planificación de otros países? Bueno, aquí he de confesar que empezamos por estudiar proyectos de infraestructura en México y fuimos descubriendo que la planificación no siempre se había cubierto, ¿no? En todos los casos no era lo más destacable y en algunos más, pues, no existía, ¿no? Y entonces nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Intrigantes. ¿Existe alguna relación entre planificación de infraestructura y bienestar social? Y por bienestar queremos referirnos, de ahora en adelante, al bienestar social, al económico, al ambiental, etcétera, ¿no? Al educativo, a todos esos aspectos, ¿no? Entonces, es una larga cadena de deducciones que nos llevan desde establecer la relación entre planear infraestructura y el último eslabón es de si eso redunda en el bienestar. Bueno, otra pregunta que nos platicábamos es ¿cómo planifican, evalúan y regulan infraestructura y servicios los países avanzados? ¿Por qué son avanzados, no? También. Y esta planificación, evaluación y regulación tiene algún impacto en el bienestar general y en los bienestares de los que he platicado, ¿no? Otra pregunta más también es cómo medir y cómo definirlo primero, ¿no? Y después cómo medir el bienestar general, o dicho de otra manera, los bienestares sociales, económicos, ambientales a los que me he referido. Nos preguntábamos cómo le harían en otros países que se pueden considerar como avanzados. No queríamos encontrar modelos, ¿no? Esto sí es muy importante que subrayemos. Es que no queríamos encontrar modelos para copiar, sino conocer las razones de causalidad que llevaron a esos países a considerarse como avanzados y si podíamos aprovechar las lecciones que ellos resolvieron para el caso de nuestro país, para el caso de México. Bueno, pues una de las primeras labores difíciles que tuvimos que enfrentar fue la de elegir qué países estudiar. Hay un buen número de países en el mundo y la pregunta aquí pues, es por dónde empezar, ¿no? Entonces, después de una revisión de artículos científicos sobre estudios similares, tomamos los indicadores de desarrollo humano, los IPH, como parámetros para considerar el grado de avance de los que y buscamos, ¿no? En las listas de información que hay, que es pública a nivel mundial, qué países tenían los indicadores de desarrollo humano más altos. Bueno, pues encontramos que entre ellos están el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Alemania, Suecia, Japón y los Estados Unidos de Norteamérica. Como puede observarse, esto es lo que quisiera subrayar. Se trata de 8 países europeos más Japón y Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los aspectos que llamó nuestra atención antes de empezar las investigaciones fue la posibilidad de que los sistemas de planificación se hubiesen implementado para este proceso de recuperación y superación de los estragos que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos, si no en su territorio, pues intervinieron, ¿no? Fueron durante el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, empezaron desde los años. Entonces vamos a encontrar que es posible que exista una relación, ¿no? Bueno, esto ya lo iremos aclarando posteriormente, ¿no? Después fuimos agregando países de otras regiones del mundo a condición, pero siempre con la condición
de que su experiencia nos sirva para obtener lecciones para México. Es por ello que ahora cada vez que el laboratorio elige un país de estudio, pues tiene que pasar por un filtro y por el análisis de todo el laboratorio, ¿no? Hemos encontrado casos pues que suenan muy interesantes, pero que no guardan una relación ni nos podrían aportar conocimiento al caso de México, ¿no? Actualmente ya no hablamos de países, ¿no? Hemos pasado de 8 a 12 y ahora ya en realidad hablamos de bloques, ¿no? De países, como por ejemplo el nórdico, el asiático, ¿no? Hemos incluido el estudio de China y Corea. China es un reto, ¿no? Y con ello completamos el caso de Japón. Y uno que es muy importante e interesante, Brasil, Colombia, Chile. Y bueno, ya con la integración de estos nuevos países, pues hemos traído los indicadores hasta el año 2018 o hasta el año 2019, cuando es posible. Y ahora contamos con un poco más de 16 países y contamos con 50 indicadores para cada país, ¿no? Ya podemos empezar a hacer, si no el uso de los indicadores como una guía, sí como una tendencia de cuáles son los factores que coinciden, ¿no? El otro tema, después de la elección de los países, fue el proceso de selección de qué indicadores, ¿no? Inicialmente se trabajó con los IDH y la inversión en infraestructura, ¿no? Pero eso no era suficiente. Con el tiempo descubrimos que sería apropiado incluir más indicadores y en un primer momento encontramos de la superficie, la población, el Producto Interno Bruto, el mismo per cápita, el coeficiente de Gini, los resultados de la prueba PISA, el índice de eficiencia logística, los años de escolaridad, la tasa de desempleo, el PIB invertido en infraestructura. Y actualmente, pues ya, al hablar de 50 indicadores por país, pues ya los tenemos también agrupados en indicadores geográficos y sociales, económicos y financieros, indicadores ambientales y ecológicos, y finalmente de infraestructura. Aquí quisiera agregar que estos indicadores de infraestructura ya los está generando el propio laboratorio, ¿no? Como una necesidad de entender mejor, ya no aspectos generales como los anteriores indicadores, sino los de infraestructura. Quisiera citar, por ejemplo, el caso del indicador de kilómetros lineales de carretera por kilómetro cuadrado de superficie del país. Y lo estamos afinando a que no sea en términos generales de toda la superficie, sino de una superficie a la cual podamos aplicar este concepto, ¿no? Muy bien, bueno, pues hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Se destaca que los países elegidos originalmente en el año 2000 se mantienen en los primeros lugares de los indicadores de desarrollo humano. De eso no se han movido, se han defendido muy bien, ¿no? Dichos países mantienen a la par niveles buenos, ¿no? Entre el 15 y el 28 de años de escolaridad y de resultados de la prueba PISA. Hemos encontrado también que no solo influye el número de años estudiados, sino también la calidad de la educación. Países que no invierten un alto porcentaje en el PIB de su PIB, ¿no? Que aparentemente no invierten un porcentaje alto de su PIB, del sistema educativo, pero obtienen muy altos resultados, ¿no? En las pruebas comparativas de conocimientos. Y nos muestran, pues, no solamente que la cantidad, sino la calidad de indicadores, la calidad de la educación también deben ser buenas, ¿no? También tenemos los indicadores económicos y financieros. En ese sentido, pues lo que podríamos destacar es que el PIB de Estados Unidos y de China son enormes, los más altos del mundo por mucho en relación con el resto de los países que aparecen en la tabla. Sin embargo, resulta diferente si tomamos en cuenta el tamaño de su población. Para poder comparar el nivel de ingresos, tomamos en cuenta el PIB per cápita y entonces observamos que las naciones europeas pueden superar a China y a Estados Unidos. Otro concepto importante es el del salario promedio real, que puede estar por encima o debajo del PIB per cápita y que da un sentido diferente a la distribución de los ingresos. Redondeado con el coeficiente de Gini, nos permite saber si estos países cuentan
con un buen sistema de redistribución de riqueza o no, y lo cual impacta a la larga, pues, el sistema de infraestructura. Si no nos pueden garantizar las condiciones de repago, si la población no puede pagar servicios carísimos, ¿no? En el continente europeo, los países son buenos generadores de riqueza per cápita y la redistribuyen adecuadamente de acuerdo con el coeficiente de Gini. Hubo una sección teórica que decidí quitar finalmente, donde explicábamos modelos económicos y la explicación de cada uno de estos factores. Aquí, pues sí quisiera aclarar que el coeficiente de Gini, mientras más se acerca a punto 20, es una mejor redistribución, y mientras más alto es, la redistribución de riqueza, pues es más dispareja, ¿no? A la inversa que el indicador de desarrollo urbano, donde cuando se acerca a 1 es muy bueno, y cuando baja de esa cantidad, pues empieza a hablar mal de los países que lo tienen, ¿no? En realidad no hemos encontrado coeficientes de indicadores de desarrollo humano abajo de 0.70, ¿no? Ni tampoco hemos encontrado indicadores de arriba de 0.98, pero eso nos da una idea del nivel de bienestar de cada uno de los países, ¿no? Y el coeficiente de Gini igual, ¿no? Los más bajos que hemos encontrado son de 0.24, 0.25 en países que tienen buenos sistemas de redistribución, y llegan a valer hasta 0.52, 0.55 en países con muy mala redistribución. Aquí en esos indicadores, pues también tenemos otros importantes que nos han guiado en nuestras investigaciones, como es la percepción de la corrupción, el radio Doing Business, ¿no? La facilidad de hacer negocios, el Logistic Performance Index, que hablan, son indicadores que hemos ido encontrando en el camino y arrojan luz sobre las características de plataforma de los países, ¿no? Eso nos explica por qué es más fácil que una empresa europea o alemana específicamente tenga más éxito que una empresa localizada en otra latitud. La ventaja de estos indicadores es que involucran a la infraestructura y la calidad de los servicios. Bueno, y ahora podemos hablar, pues, de los indicadores de infraestructura. Lo último que hemos descubierto, o lo último que descubrimos, porque hemos seguido avanzando, es que podemos construir indicadores más completos que nos indiquen el grado de avance de infraestructura y su impacto económico, como lo sería la superficie urbanizada, la superficie poblada e inclusive la superficie efectiva para fines de infraestructura, ¿no? El tamaño y la calidad de los puertos y de los aeropuertos, y en general de los sistemas de transporte y comunicaciones con que se encuentran en cada uno de los países en estudio. Hemos ido descubriendo también conceptos como el de seguridad tecnológica y plataformas de competitividad para empresas pequeñas y medianas, que en México apenas son conceptos que empiezan a emerger. Bueno, quisimos a través de análisis horizontales encontrar relaciones que nos permitieran hacer generalidades, pero el resultado era el que ya esperábamos, ¿no? No se vale copiar. La conclusión es: no hay fórmulas mágicas. Sí, en cambio existen estudios sobre el bienestar y el desarrollo que se asocian con ecuaciones como las siguientes. Quizás los ingenieros no tengamos estas fórmulas, pero la economía sí los tiene, ¿no? Los economistas las tienen, ¿no? Si podemos definir U como una función del uso y empleo óptimo de los factores de producción, pues podemos hacer recurso a ellos, ¿no? Entonces, este bienestar y desarrollo sería una función de la tierra, que incluye la energía y los recursos naturales, la obra de mano, el capital, la tecnología, el conocimiento, los bienes de capital que nos atañen directamente porque es la infraestructura, la capacidad empresarial, el talento y otros factores, ¿no? Entonces, para poder calcular la producción o la riqueza que genera esta producción, pues podríamos multiplicar la obra de mano por los salarios, los recursos naturales por la renta que generan, el capital por la tasa de interés, e irle sumando, ¿no? Tecnología por el valor agregado que produce, los bienes de capital por la renta, y entonces allí encontraríamos que podríamos calcular si estamos generando riqueza o crecimiento y desarrollo económicos en la producción de bienes y servicios con rentas de alto valor agregado. Un país, sería como una lección aprendida, no puede fondear ni financiar
su desarrollo si exporta materias primas, ¿no? E importa productos y bienes de alto valor agregado, ¿no? Su balanza comercial siempre será deficitaria. Y además, si no cuenta con la tecnología, pues tantito peor, ¿no? Aquí quisiera hacer un regreso a las tablas que mostré anteriormente de indicadores, porque separamos expreso, a propósito, una comparación a partir de la línea roja que se puede ver abajo de la tabla sobre la posición que guarda México en comparación con sus socios comerciales, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Y vemos que la posición de México siempre es muy desfavorable, ¿no? Los años de escolaridad, el índice de desarrollo humano, los resultados de la prueba PISA. Entonces, allí ya tenemos que apretar algunas tuercas para volvernos más competitivos, ¿no? Y poder participar de igual a igual en estos convenios comerciales. El Doing Business Ratio también es el más desfavorable para México, ¿no? Y la percepción de corrupción, pues estamos en un lugar muy malo, ¿no? Comparado con los otros dos países que son nuestros socios comerciales. De infraestructura, bueno, pues también, ¿no? Es lo que hemos estado avanzando y vemos que, por ejemplo, en el índice de logístico, pues el nuestro es muy desfavorable, ¿no? Y bueno, pues ya hemos ido puliendo estos datos y pues la conclusión que podemos sacar aquí, otra lección que podemos aprender es que tenemos que aumentar nuestra capacidad competitiva. Bueno, pues no hay fórmulas mágicas, podemos recurrir a fórmulas económicas y pensar, ¿no? En contar con tecnología, con información, con conocimiento para poder generar riqueza a partir de bienes y servicios con alto valor agregado. Bueno, pues una vez que hicimos todas esas consideraciones, llegamos a entender cuáles debían ser nuestras líneas directrices de la investigación, ¿no? A partir de todas esas consideraciones, encontramos que hay 5 temas básicos, ¿no? Quizás el último se desdoble en 2. El segundo, saber si existe planificación nacional o algún sustituto, ¿no? Fue una pregunta que parecería puesta, pero van a ver que no lo es. Y son métodos de implementación, cómo participa la sociedad, cómo logran mecanismos los países avanzados para que una vez que deciden construir, operar infraestructura, la población la acepte, la asuma, la vea como un patrimonio, ¿no? Pues eso es en referencia a algunos proyectos que también logramos distinguir en México, que la población en ocasiones pues se resiste, ¿no? A aceptar los proyectos. ¿Cómo le hacen los países que sí tienen infraestructura para no contar con problemas sociales? Bueno, pues encontramos que son muchos los factores que enmarcan el contexto de la planificación, ¿no? Que era el primer punto, y que valen la pena ser tomados en cuenta, entre ellos el geográfico, el histórico, el medio ambiente, el social, el económico, el tecnológico, entre los principales, ¿no? Y bueno, pues aquí ya podemos ir hablando de lo que hemos ido encontrando, ¿no? En cuanto a los temas geográficos, pues vemos que es uno de los factores más importantes para la planificación porque establece las condiciones físicas sobre las cuales va a actuar dicho sistema de planeación en el país. En primer lugar, determina la ubicación de los asentamientos poblacionales y sus características de vida en general. En segundo lugar, plantea las necesidades a las que la ingeniería debe dar solución para mejorar la calidad de vida y combatir la desigualdad económica y social. En cuanto a los aspectos sociales, pues hemos también encontrado que la factibilidad de un proyecto no la determinan solamente los aspectos económicos y financieros. No nos falta infraestructura porque falta dinero, ¿no? Bueno, entre otras cosas. El nivel de ingreso y el poder de compra de las familias también influye en la recuperación de las inversiones. Un ejemplo destacado es la determinación que se hace en Francia del porcentaje de ingresos con que una familia contribuye con sus impuestos, ¿no? Y qué parte de esos impuestos
van destinados a cada concepto, como si cada porcentaje de los impuestos que paga una familia estuviera etiquetado, una parte para infraestructura, otra parte para recursos sociales, otra parte para recursos ambientales, ¿no? Y es una cuestión de organizarse y querer hacer bien las cosas, ¿no? En cuanto a los aspectos económicos, bueno, pues no solo es importante realizar los planes nacionales y de infraestructura y los proyectos de diseño, construcción y operación de la misma, sino también se tiene que prever la fuente de fondeo, de financiamiento, pero sobre todo de la recuperación de las inversiones. Para ello hemos encontrado modelos económicos y modelos financieros expresados en hojas de cálculo. Hemos desarrollado un par, por ahí tenemos investigaciones, 3 tesis muy interesantes sobre proyectos petroleros en México y pues proponemos cosas de cómo resolver estos contratos, ¿no?, petroleros. Por otra parte, pues la solidez de la economía nacional de un país es soporte a la inversión privada nacional y extranjera. Los factores de solidez económica influyen en los mecanismos de desarrollo de infraestructura y el financiamiento de la misma. Lo anterior se refleja en indicadores como el Doing Business, la clasificación de paz mundial, la percepción de corrupción y el riesgo país, que pueden incrementar las tasas con las cuales castigan los préstamos que hacen los bancos internacionales a un país, ¿no? Y si estos conceptos no se comportan dentro de ciertos rangos, pues las instituciones internacionales castigan, ¿no?, las tasas de préstamo. En algunos países, el origen de los recursos económicos determina en qué conceptos y en qué regiones se va a invertir. El contribuyente es muy exigente para saber si sus impuestos le van a retribuir un beneficio o no, ¿no? Y están muy al pendiente de que esto sea así. Otro factor fundamental en el contexto de la planificación son los procesos históricos, pues contribuyen a definir, por una parte, patrones conductuales, la cultura, las tradiciones, la idiosincrasia de un país, ¿no? Y pues de allí puede venir el rechazo o el apoyo de algún proyecto. Por otra parte, pues este proceso histórico también le da forma legal, pero le da forma al marco legal que encuadra la realización de infraestructura y de las políticas públicas, ¿no? Es una herencia. Muy bien, otro aspecto importante es el contexto de la planificación. El aspecto medioambiental toma fundamental importancia dentro del proceso de planificación nacional, debido a la obligación que existe ya en los países avanzados de inscribir cualquier proyecto, el que sea, a mediano o largo plazo, yo incluiría el corto, con la necesidad de conservar la calidad medioambiental del país. El respeto al medio ambiente es fundamental, ¿no? Un sistema de planificación tendrá que basarse siempre en los aspectos de respeto al medio ambiente al momento de aprobar o rechazar proyectos. Y aquí, bueno, pues viene al caso que también dependemos del sistema educativo, ¿no? A mejor sistema educativo, existe mayor democracia en los países, hay una relación. También hay más instrumentos de participación social y resulta que se cuenta con mejores planes de infraestructura y desarrollo. Este de los proyectos, ¿no? El siguiente aspecto fundamental del contexto de la planificación son los tecnológicos. Entre más y mejores creo que me desconecté, ¿verdad? Sí, sí, doctor, ya lo tenemos otra vez de regreso. A ver, ¿me perdí de mucho? ¿Me regreso o vamos bien? Nos quedamos en los factores tecnológicos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a continuar ahí. Muy bien.
estas cuestiones. Muy bien. El siguiente aspecto es la existencia de un plan nacional o sustituto. Creo que no acabé con el anterior, ¿no? Algunos proyectos de infraestructura ejemplifican lo dicho anteriormente, ¿no? A escala mundial. Uno muy bueno es el puente y túnel submarino que existe entre Dinamarca y Suecia. El Øresund, ¿no? El Øresund, no sé cómo se pronuncia en danés, que tiene 4 carriles para automóviles y 2 para trenes, ¿no? Y es impresionante porque involucró la aplicación de procesos constructivos muy complejos y requirieron la utilización de tecnología y equipos de punta para contar con tramos superficiales, tramos de puente y tramos de túnel sumergido. Bueno, el siguiente punto que atañe a la planificación de nuestras líneas de investigación es la existencia de un plan nacional o algún sustituto. Y nos llevamos la sorpresa de que, con la excepción de Estados Unidos, todos los países cuentan con mecanismos de planificación a nivel nacional. Estados Unidos, ¿no? Es impresionante. No obstante, el alcance, origen, enfoque y duración de los planes varían en cada país. Esto se centra en las cualidades y características de cada región. El Plan Nacional fija los objetivos del país y señala el rumbo a seguir para alcanzarlos, tomando en cuenta el corto, mediano y largo plazos. Y fíjense que aún en Estados Unidos, en donde no existe un plan nacional como tal, sí se establecen mecanismos para poder planear por periodo y de acuerdo a la historia, a los propósitos, ¿no? que persigue cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos se recurrió a un sistema de planificación nacional para su red carretera federal. Son casos que sí se llegan a dar de planes por sector durante periodos de tiempo. Otro aspecto importante es las instituciones que elaboran el plan, ¿no? Los planes nacionales se elaboran en distintas entidades y sectores. Hemos encontrado, ¿no? Bueno, en México tenemos 3 o 5 organizaciones de gobierno para poder llevar a cabo la planeación, ¿no? Y bueno, pues tienen el federal o nacional, el regional, el estatal, el municipal o local y el intermunicipal, ¿no? Que es la reunión de varios municipios para poder resolver globalmente los problemas metropolitanos o urbanos que se llegan a presentar. Lo importante aquí es que cada uno de estos niveles toman responsabilidades en la planeación, ejecución, supervisión y evaluación de la infraestructura. Entre los mismos niveles, hay niveles que supervisan a otros, hay niveles que aconsejan a otros, pero un aspecto fundamental es que refuerzan mucho al más cercana al ciudadano. Entonces, hay municipios como el de Berlín, ¿no? Pues, que cuentan con una organización y con un sistema de planificación pues muy completo y con recursos técnicos, económicos, ¿no? Y de conocimiento muy importantes, ¿no? No quiero hacer comparaciones en este momento, pero hay otros países que descargan la responsabilidad de los servicios a sus municipios, pero no les asignan los recursos necesarios. Y no me refiero únicamente a los económicos y financieros, sino también a los técnicos y humanos. ¿Qué instituciones elaboran el plan? Pues aquí tenemos algunos ejemplos de China, de Francia, de Alemania, de Japón, de Bélgica, de Países Bajos. Cada uno tiene bien identificados a los responsables de la elaboración. No hay disipación de responsabilidad. Tampoco hay consultas abiertas que permitan la disipación de estas responsabilidades, ¿no? Entonces, una lección fundamental es que se identifica claramente un reto institucional. No se disipan responsabilidades donde, pues, a veces tratan de darle largos al asunto, ¿no? Bueno, el siguiente punto es el procedimiento para la elaboración del plan, ¿no? A lo largo de las investigaciones
Una disculpa, el doctor está presentando aquí unos problemas de conexión. Esperamos que se restablezca pronto. Creo que tenemos un poco de problema con él. Listo, doctor, sí, no hay problema. Ya estoy de vuelta, ¿verdad? Y ya. Bueno, en algunos países la planificación aparece en el primer nivel, ¿no? Es responsabilidad del primer Perdón, ministro doctor, por favor, directamente. ¿puede compartir la pantalla? Ah, sí, cómo no, un momento, a ver. Gracias. Voy. Sí, gracias por avisarme. Bueno, en algunos países la planificación aparece en el primer nivel y puede ocupar una secretaría o ministerio completo que coordine a todos los sectores y niveles del entorno nacional, mientras que en otros casos se consideran otros niveles para la participación en asuntos similares a los mencionados. Uy. Los casos estudiados suelen tener entre 3 y 5 niveles de gobierno. El gobierno federal se encarga de establecer los objetivos que el país deberá de alcanzar, las directrices que seguirán los planes elaborados por niveles inferiores y coordinar a las instituciones encargadas de la planificación a largo, mediano y largo plazo, ¿no? Los ministerios recolectan y reúnen la información sectorial y deben de coordinarse entre ellos para llevar a cabo un diagnóstico del país que permita encontrar las necesidades y así formar un país nacional, un plan nacional. No se permiten ocurrencias, hacen un diagnóstico, hacen un proceso de diagnóstico, ¿no? De en qué punto de la realidad están parados, cuáles son los problemas más acuciantes, luego plantean un sistema de alternativas de solución, hacen una evaluación ex ante para saber qué buscar en las alternativas de solución y después pues le dan un seguimiento y control, ¿no? a todas las acciones, ¿no? que implica el plan. No inventan problemas que no existen, ¿no? Bueno, salvo casos específicos como China y Estados Unidos y los países latinoamericanos, los casos estudiados presentan organizaciones sociales, institucionales, de tipo, voy a recurrir a términos en inglés, ¿no? De bottom-up y top-down, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Decisiones que toma el gobierno y que tiene que hacer llegar a la aceptación de la gente. Y viceversa, inquietudes y problemas que tiene la gente, el ciudadano común, cómo las hace ascender para que las autoridades tomen en cuenta esos problemas y atiendan su resolución. Dentro de esos esquemas, las instituciones planificadoras inferiores al nivel federal funcionan como el centro de dichos flujos de información, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en la jerarquía social, bueno, en la estructura social, perdón. Dicho de otro modo, estos organismos se encargan de recibir información tanto desde niveles superiores como de niveles inferiores para contar con un sistema lo mejor informado durante la preparación y ejecución de los planes. Los horizontes de planificación de los países estudiados son independientes de los cambios de gobierno, eso es muy importante, y generalmente los rebasan en duración. En la mayoría de los casos, este hecho es uno de los factores que garantizan la continuidad de los proyectos. La acción del gobierno está enmarcado en políticas públicas donde los decisores no pueden cambiarlas, ¿no? Tienen que comprometerse a cumplirlas en el largo plazo. Y bueno, y procurar que durante el periodo que les toque gobernar, alcanzar pues los mejores niveles de ejecución que pueda tener esa infraestructura, ¿no? Hay otro aspecto muy importante también aquí que es el de vinculación a presupuesto. Los países avanzados procuran determinar antemano de dónde vendrán los recursos, no solamente para la recuperación de los costos de construcción, sino también de operación, ¿no? Y en su caso el costo de abandono. Eso es peculiar y debe estar comprometido y debe estar incluido en los procesos de planificación. Bueno, y en cuanto a los modos de implementación, pues se pueden identificar dos grandes vertientes.
Un bloque de países en los que el proceso de planificación se enmarca dentro de un sistema de gobierno democrático. En dicho sistema, los mecanismos de participación están bien establecidos y son institucionales. Y un bloque de países en los que la planificación es dirigida o impuesta por el gobierno central. En esos casos, la participación social pues no es determinante en dicho proceso de planeación, ¿no? Es una planeación por procuración. Adicionalmente, se consideró al sistema tributario como otro mecanismo de participación, pues la planificación nacional, como la planificación de un proyecto en particular, deben contemplar el origen de los recursos económicos y financieros con los que se materializará dicha planificación. En ese aspecto, bueno, quisiera agregar que se deben planificar proyectos que garanticen la recuperación de las inversiones, la de la operación y el mantenimiento en términos de bienestar. Y aquí pues me vuelvo a referir al caso de que los ciudadanos estén pagando el mismo servicio como contribuyentes y además como usuarios, ¿no? Entonces, bueno, eso sí ya es algo de lo que se debe tener cuidado. Finalmente, pues ya llegamos a las moralejas para México. Entre otros aspectos, pues es el de determinar, antes de empezar a tomar acción, es de qué tipo de país queremos vivir, ¿no? Si nos vamos a dedicar al sector primario para producir los satisfactores básicos, si nos vamos a dedicar al sector secundario para tener un sistema industrial competitivo, o si nos vamos a dedicar al sector terciario, ¿no? Para tener servicios de alto nivel, ¿no? La respuesta que hemos encontrado es que tiene que ser una combinación. Tenemos que contar con la soberanía alimentaria, tenemos que contar con la seguridad energética, tenemos que contar con la seguridad tecnológica y discernir en el tiempo, ¿no? ¿En qué país queremos vivir nosotros y las generaciones futuras? Entonces, pues ello nos lleva fundamentalmente a crear marcos legales e institucionales. En términos muy coloquiales, pues las reglas de juego claras, ¿no? ¿Qué le toca hacer a cada quien? Y organizarnos y contribuir, ¿no? En un ambiente cooperativo. Otra cuestión también es de que en lugar de términos de infraestructura, tenemos que ir pensando en términos de servicio, no solamente la infraestructura que para el constructor significa un beneficio de corto plazo, pero que para la sociedad significa un gasto, ¿no? Entonces, para que sea una verdadera inversión, tenemos que encontrar los mecanismos que relacionen la vida del servicio con la calidad de la infraestructura. Otro aspecto muy importante es la inclusión de todos los interesados por un proyecto. Cuando excluimos interesados, estamos condenando a que en el mediano o largo plazo, si no es que en el corto, haya alguno de los grupos interesados que bloqueen nuestros proyectos de infraestructura. También tiene que haber una sincronización entre política sectorial y regional. Algunos países lo resuelven de una manera sencilla y a la vez elegante, o más bien sencilla, lo que quiere decir elegante, asignando la responsabilidad de las políticas sectoriales a cada una de las regiones que componen ese país. Y bueno, otro aspecto importante y fundamental es qué tipo de ingenieros debemos tener. Si vamos a hacer planes a 10, 20 y 30 años, también debemos ir pensando en qué ingenieros van a manejar esa infraestructura en el futuro, la van a operar, la van a mantener, ¿no? La van a diseñar. Eso es fundamental. Experiencias de países extranjeros que hemos observado donde se decide hacer un tipo de infraestructura para que los ingenieros tengan práctica en la realización de puentes, de túneles, de diversas estructuras y de diversas materias que si las dejamos de hacer, perderemos una generación, el saber hacer las cosas, ¿no? De toda una generación, y eso nos puede resultar carísimo, muy caro. Hemos visto también países que
tienen planes a 20 o 30 años y tú dices, oye, y en materia energética, ¿no? Tienen su plan a 20 años y uno se pregunta, oye, ¿y cuándo van a empezar a hacerlo, no? Dicen, no, ya empezaron hace 5 años, ¿no? Hace 10 años empezaron, ¿no? Ya van a la mitad y van midiendo y van llevando el control de sus avances, ¿no? Y van corrigiendo en el camino, ¿no? Entonces, en cuanto a este aspecto de previsión, pues sí, nos debemos ir ya moviendo hacia allá, ¿no? Para saber qué tipo de ingenieros debemos tener. Quizás los ingenieros ya nacieron y del futuro ya nacieron y no sabemos ni dónde están, ¿no? Lo cual pues nos implica, perdón, voy en sentido contrario, lo cual nos implica, a la larga, hemos descubierto que debemos contar con un sistema educativo de alta calidad, ¿no? Va inferido el sistema educativo. Si queremos alcanzar el desarrollo sustentable y sostenible, tenemos una diferencia allí en el laboratorio de conceptos. Sustentable es, de acuerdo a la Real Academia, lo concerniente al medio ambiente, y sostenible, pues lo concerniente a lo económico. Pues tendremos que empezar a prepararnos, a preparar ya a los ingenieros, o mejor dicho, ¿no? Ya debimos haber empezado. Pues la calidad del sistema educativo juega un papel decisivo en el momento que los ciudadanos tengan que participar en la toma de decisiones, no solamente los ingenieros, ¿no? Tenemos que tener ciudadanos que participen activamente, de manera informada, con conocimiento, ¿no? En las políticas públicas. Y de igual manera, pues contar con esos sistemas educativos nos permitirá también desarrollar unidades administrativas más cercanas a los ciudadanos. Repito, insisto en lo que había dicho hace un momento, en que los municipios de los países avanzados cuentan con recursos económicos, materiales, técnicos, humanos muy fuertes, ¿no? Los países concentran en esas unidades administrativas que conviven con el ciudadano recursos y mecanismos para solucionar problemas reales. Y bueno, pues trabajar en conjunto con el ciudadano, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo debemos reflexionar para determinar en qué tipo de país queremos vivir. Bueno, esto es en cuanto a las moralejas, a las lecciones que tenemos para México. Y bueno, pues ya para concluir, pues quisiera abordar los objetos de investigación de nuestro laboratorio en los cuales seguimos trabajando, que es asociar la evaluación y la planificación. La otra cara de la moneda de la planificación es la evaluación. Estamos realizando evaluaciones de proyectos muy interesantes, ¿no? De qué pasa si la autoridad pública actúa sola o dirige, o si se asocia a asociaciones público-privadas. Y esto lo aterrizamos a través de los contratos que hemos encontrado y que estamos analizando y comparando con la de otros países, ¿no? Así como los factores macroeconómicos y financieros, pero también sociales y microeconómicos de las familias para facilitar la recuperación de inversiones y promover el apetito de los inversionistas. Aquí podemos hablar de los proyectos de infraestructura en dos sentidos, ¿no? El micro, que es al interior del proyecto, en el cual los mecanismos de administración de proyectos son una gran herramienta, pero también tenemos el otro, el macroeconómico, y estamos entendiendo pues que hay dos niveles de planificación, ¿no? El de la iniciativa privada, el de proyecto a proyecto, y el otro, ¿no? El de la administración pública, que debe contar también con mecanismos de planificación. Seguimos avanzando en la construcción de indicadores de eficiencia y eficacia de los servicios y su infraestructura asociada. Y bueno, a lo que queremos seguir avanzando es a la investigación de economía de la infraestructura y los servicios. Bueno, eso es lo que la PEI continúa haciendo y bueno, ampliando nuestros campos de acción, ¿no? Bueno, pues ya esa sería nuestra última lámina. Tenemos correos donde nos pueden entrar en contacto, Facebook y una página en la que si ustedes están interesados en el tipo de investigaciones y de actividades que realizamos allí al interior, pues pueden entrar en contacto con nosotros y consultar lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues esa sería mi última presentación. Dejo de compartir y regreso a la
a la pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Una presentación muy completa sobre todo lo que hace el laboratorio y darnos cuenta que también en México se hacen estudios de lo que está sucediendo en la planeación y de lo que está sucediendo en otras partes del mundo para poder tomar las mejores prácticas y poder hacer que nuestro país se desarrolle en ese sentido de la planeación. Muchísimas gracias, doctor. Les recordamos a todas las personas que están viendo que vamos a pasar a a la sección de preguntas y respuestas y pueden hacerlo a través de la plataforma de Slido con el hashtag SMIA o a través de los comentarios de Facebook Live. Por ahí también podemos ver sus comentarios y sus cuestiones. Doctor, antes en lo que comienzan a llegar las preguntas, algo que a mí me causó duda a través de su presentación es la parte de los ingenieros del futuro que comentaban, ¿no? Es decir, a lo mejor ahorita los niños que tienen 5 o 3 años van a ser los que se van a enfrentar a estos problemas en 30 años, ¿no? Usted que está muy metido en la parte docente, ¿cómo hacer que estos futuros problemas o estas necesidades a futuro entren en los planes de estudio de las universidades o hay algún concilio en el que se pueda decir a los directores de carrera, etcétera, oye, mira, nosotros consideramos que debemos de preparar a los ingenieros de esta forma o hay que empezar a tomar en cuenta este tipo de tecnología, no sé, algo para ver hacia el futuro? Pues sí, ¿no? Debemos contar con la cercanía entre la parte académica y la parte profesional. Primero, para ir en orden, pues tenemos que definir qué país queremos, en cuánto tiempo, en qué plazos, cómo queremos llegar ahí, ¿no? Las personas mejor calificadas pues son los profesionistas que ejercen la carrera, ¿no? Después, pues acercarse estrechamente a la academia para poder compartir estas necesidades y que la academia pues arme los cuerpos de conocimiento que se contemplan a futuro, ¿no? Y ya incluir las partes tecnológicas de avanzada, ¿no? Las organizacionales, las institucionales, conocimientos que actualmente no manejemos, ¿no? Por ejemplo, mecanismos institucionales que le permitan a los ingenieros entender la interacción, no solamente la socioeconómica que manejamos bien, o la tecnoeconómica que también manejamos bien, sino la tecnosocial, ¿no? Es un aspecto que también debemos tener cuidado, cuál es la relación entre lo técnico y lo social. Todos esos aspectos, bueno, pues acercar a los profesionales, a la academia, convivir, compartir, también acercar a los estudiantes a los cuerpos profesionales y cerrar esas brechas generacionales que se puedan dar, ¿no? De que los ingenieros de experiencia pues puedan ir dejando huella, puedan ir dejando bibliotecas de conocimiento para las jóvenes generaciones, ¿no? Gracias, ingeniero. Por aquí también tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿cuál considera que es el factor más importante para mejorar nuestra planeación en México? Bueno, pues la aplicación de metodologías. Hay metodologías de planificación que podríamos utilizar para resolver los problemas reales, ¿no? Aplicar el conocimiento científico a la solución de problemas, seguir el proceso de diagnóstico de la realidad, identificación de los problemas más importantes, luego de las alternativas de solución, ¿no? Todo esto es cuestión de acercarnos al conocimiento científico y aplicarlo, ¿no? En la toma en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas que atañen a la infraestructura. Ah, de acuerdo, muchas gracias, doctor. Y por aquí tenemos otra pregunta, bueno, ya de forma directa, sobre las fuentes de fondeo y recuperación de las inversiones. Hace tiempo el ingeniero Jorge Arganis comentaba que la inversión privada va a ser muy importante.
¿Cómo es esta situación en otros países? ¿Hay una fuerte inversión privada? ¿Es equilibrada con el gobierno? ¿Cuál es la mejor fórmula? Bueno, insisto, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Cada país debe entender su problemática, ¿no? Debe entender los efectos de los problemas, identificarlos, identificar las causas de sus problemas. Diferentes países pueden tener problemas similares, ¿no? Pero causas diferentes. Identificar la causa, atacar la causa, ¿no? Diseñar alternativas de solución, evaluarlas y dentro de ello, pues distribuir responsabilidades. Destacan el ejemplo del Reino Unido, donde tienen un sistema de project financing, donde no van únicamente en la primera generación de metodologías, ¿no? Ya van en la tercera generación, ¿no? Ya los utilizaron una vez y ya aprendieron. Los utilizaron una segunda vez y aprendieron. En este sentido, la teoría de la planeación, un principio básico es el aprendizaje, ¿no? Nadie planea mejor que uno mismo, ¿no? Entonces nosotros debemos planear y aprender rápido, ¿no? Porque los ciclos son muy cortos y lo que está en juego es muy costoso. Entonces, pues tenemos que ir explorando cómo podemos hacer, identificar bien nuestros problemas, encontrar los recursos económicos, los fondos públicos que puedan contribuir y los fondos privados, ¿no? El financiamiento que nos lleve a garantizar una tarifa que nos permita recuperar inversiones, ¿no? En ese sentido está la otra parte del ciclo, donde si el poder adquisitivo de la población es muy bajo, pues, y diseñamos infraestructura de lujo, pues la población no la va a poder pagar, ¿no? Tenemos que ir encontrando esos mecanismos. Y en este sentido, doctor, ¿cómo cuál considera que es el problema que nosotros tendríamos que atacar, el más importante? ¿Por dónde podríamos empezar? Esa es una muy buenísima pregunta, ¿no? Y no me puedo permitir contestarla a la ligera, porque es lo que quiero insistir. Tenemos que contar con la institución, la agencia, el organismo, la institución que se encargue de hacer el diagnóstico real, ¿no? Sector por sector, región por región, que detecte los problemas más importantes, porque además para resolverlos no contamos con 1 millón, sino con 100 pesos, ¿no? Entonces, tenemos que identificarlos, tenemos que conocimiento y del método regional. En alguna ocasión requerirán de un programa, ¿no? En eso también la detección que hemos hecho, porque ya también estamos estudiando el caso de México muy a fondo en el laboratorio y estamos encontrando que hay ciertas dislocaciones, ¿no? Desarticulaciones entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y que bueno, pues los recursos en México tampoco son muy fuertes, ¿no? Entonces, determinar los planes sectoriales, los planes regionales, los programas, ¿no? Y de ahí ya vienen los proyectos. Querer determinar a priori una lista de proyectos en los cuales se quiere invertir, pero que no sabemos si solucionan problemas reales o no, pues nos puede llevar al fracaso, ¿no? Y bueno, algunos problemas hemos encontrado que también se resuelven con acciones sencillas, ¿no? Incluir población, ¿no? que se ve afectada por el proyecto, ¿no? Desde antes de diseñar la solución, pues te evita que en el mediano o largo plazo te encuentres con el rechazo de esa población hacia el proyecto que quieres diseñar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Para cerrar las últimas 2 preguntas que nos ponen aquí en Facebook, es Juan Zuleta. Nos dice, buenas tardes, quisiera saber cómo es que el doctor Benítez definiría un empezar desde cero para poder cimentar una estructura en realidad sólida que permita el desarrollo. A ver, perdón, se interrumpió me perdí de la parte central de la pregunta. Quisiera saber cómo es que usted define un empezar desde cero para poder cimentar una estructura en realidad sólida y que permita el desarrollo.
una estructura institucional, me imagino, ¿no? No creo que se refiera... Yo creo sí, que, ¿no? yo creo que va por ahí encaminado. Pues bueno, tenemos que diseñar por una parte la agencia o el organismo o la institución de planificación nacional, ¿no? Encargada de incluir, de concitar, de, ¿por qué no?, debatir, ¿no?, las mejores soluciones y un sistema de planeación también. En términos muy, muy propios, podríamos decir, necesitamos una reingeniería institucional. Y pues si se refiere a empezar desde cero, pues crear una institución que nos ayude a planificar el México que queremos para el futuro. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, Ercine Bañuelos dice, ¿cuál es el camino para pasar de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado? Y si es que se sigue ese camino, ¿en cuánto tiempo se lograría? Uy. Pues ese es muy interesante, es un motivo de reflexión de muchos factores, ¿no? Influye en esa respuesta muchos aspectos, ¿no? Primero, organizarse, después prepararse. México empieza con el mejoramiento de México, sería con el mejoramiento de cada uno de nosotros y de nuestras instituciones, ¿no? Participar. Rayé, 8 de los países más avanzados sufrieron los estragos de la Segunda Guerra Mundial. México no debería llegar a un nivel así como para poder comenzar el cambio, ¿no? El cambio empieza también con cada uno de nosotros y con el juego cooperativo, ¿no? La participación de cada uno de nosotros. Y bueno, crear las instituciones que nos ayuden a llegar a esos niveles de bienestar que queremos para el futuro. No creo que sea rápido, ¿no? Quizás estemos hablando de una generación o dos, si empezamos ya, ¿no? Ya no podemos retrasar más esas decisiones. Y un concepto también que se repite en los países de alto bienestar es la mejora continua. Siempre tratar de mejorar los resultados y los mecanismos de producción, de educación y organizativos. Doctor, muchísimas gracias. Pues agradecer mucho sus respuestas. Agradecemos también mucho los comentarios, los saludos del ingeniero Javier Guerrero, el ingeniero Jorge Serra, el ingeniero Rosadeni Hernández, los futuros ingenieros Rodrigo Gamero, Daniel Flores, Fernando Valle, es decir, les mando muchos saludos, agradecen mucho su exposición, muy interesante, doctor. Y bueno, con esto daríamos por terminada esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la participación de todos. Cedo la palabra. Muchas gracias, le agradezco yo también. Sí, muchas gracias, doctor. Cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Lourdes Ortega. Adelante, Lourdes. Muchas gracias. Pues muy interesante la plática. Con lo que nos plantean, creo que pensar en una buena planeación de infraestructura debe repercutir en el desarrollo de nuestro país. Y creo que estamos dando varios pasos para adelante con la propuesta de la creación del Instituto de Planeación, que nos permitiría tener un banco de proyectos como se tiene en otros países y así desarrollar la infraestructura con un rumbo más definido que nos permitiera crear proyectos con un mayor grado de certidumbre y que a la vez pues esto se reflejara tanto en la economía como en el desarrollo del país, ¿no? Al brindar servicios de mayor calidad a nuestra población. También de los puntos más relevantes sobre la planeación, creo que no hay que olvidar que este es un proceso iterativo y que si bien es complicado tener un proyecto definido completo, es importante por lo menos tener un grado de desarrollo tal que nos permita dar continuidad a los proyectos. Y bueno, en fin, creo que hay muchos puntos que se pueden destacar en la presentación. Y bueno, para mí, doctor, es un honor hacer entrega de este reconocimiento por su valiosa participación en el ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería,
organizado por la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, con el tema Las lecciones aprendidas de planificación en países extranjeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de mi parte también por la invitación. Y gracias a todos por acompañarnos. Espero haya sido de su interés en estas ponencias que concluimos el día de hoy. Gracias a la coordinación del ingeniero Fabián Alférez, vicepresidente de difusión, a nuestra mesa directiva y a todos nuestros ponentes. El siguiente año estaremos organizando más cursos, más webinars, y si tienen alguna recomendación o algún tema específico que quieran que abordemos, no duden en hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales. Su opinión es muy importante para nosotros. Y pues nada, gracias por acompañarnos. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Lourdes. Pues, como lo dice nuestra presidente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este ciclo de conferencias. Cerramos con broche de oro con el doctor Edgardo Benítez. Con esto cerramos nuestro ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería. Ya regresaremos el próximo año con algunas nuevas pláticas que ya estamos organizando. Como lo comenta Lourdes, por favor, cualquier tema que consideren importante o que les gustaría saber un poco más sobre la administración ligada a la ingeniería, con mucho gusto recibimos todos los comentarios. Les recordamos que en Facebook pusimos un link para una encuesta, nos ayudaría mucho si la pudieran llenar, por favor. Y bueno, para cerrar, solo comentarles que aún tenemos 2 cursos pendientes. El curso de profesionalización de la ingeniería del maestro Daniel Algazi Cohen, que empezará el 7, 8 y será el 10 y 11 de diciembre. Y en enero tenemos el de gerencia de proyectos de infraestructura con el doctor David Yáñez Santillán y el maestro Darío Arriaga, en los días de enero, del 21 al 30 de enero. Entonces, seguimos con los cursos, seguimos preparando cosas para todos ustedes y para todos nuestros socios. Es todo por el momento. Les deseamos feliz Navidad, les deseamos un feliz año nuevo y sabemos que el próximo será un año con mejores vistas hacia el futuro. Lourdes, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Doctor, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego.